Buenas, buenas chicos, nos encontramos en nuestro programa Del Negro al Blanco con una emisión especial donde hablaremos sobre la batalla del 30 de marzo. 19 y 30 de marzo, ambas batallas realizadas en marzo. Para eso contamos con la presencia del maestro Eladio Rodríguez. Un aplauso para el profesor. Gracias, muchas gracias a ustedes. ¿Cómo se siente? Muy bien. Es para mí un honor estar colaborando con ustedes, con esta fuente de información que ustedes tienen para nuestro centro y para el público en sentido general. Gracias por su invitación, estamos a su disposición. Maestro, como usted sabe, usted como maestro de Ciencias Sociales, luego del 27 de febrero, nuestra independencia nacional, ese fue el día donde inició todo. Pero para lograr nuestra independencia total, tuvieron se dieron varias batallas. Incluso duraron años. Fueron alrededor de 20 y tantas, 24, 25 batallas en sentido general. Fueron las que finalmente culminaron con el desarrollo final de nuestra independencia. ¿Cómo surgió ese proceso de independencia luego del 27 de febrero? Bueno, hablar de las batallas de la independencia implica también hablar sobre la propia independencia y los motivos que tuvo Duarte, fundamentalmente Duarte, para enrolarse, para desarrollar todas esas actividades que culminaron con el proceso de la independencia nacional. En principio, porque tenemos que vincular la independencia nacional a las batallas, porque aisladamente no podemos sacar de contexto el hecho de que tengamos o que tuvimos que desarrollar las batallas, o la primera batalla que fue la del 19 de marzo y luego la batalla del 30 de marzo. Tenemos que vincularla necesariamente a la independencia nacional. Así. Y entonces, la independencia nacional tenemos que vincularla también con el patricio Juan Pablo Duarte y los demás patricios que iniciaron, y pudimos hoy contar con ese legado histórico que nos dejaron nuestros patricios, la independencia nacional. Lo primero es Duarte. Siempre hay una anécdota de la época de Duarte, de la juventud de Duarte. Cuando la familia, los padres de Duarte los envían a estudiar a Europa, que Duarte va a tomar el bote que lo llevaría rumbo a Europa a estudiar, a prepararse. Ustedes recordarán que en ese periodo estábamos en el proceso de la ocupación haitiana, que fue un periodo muy tedioso, muy complicado, muy delicado para nuestro país. Y entonces, en ese entonces, Duarte era jovencito. Duarte apenas tenía igual que ustedes, como de 17 a 18 años, o quizá menos. Pero a Duarte lo marcó un episodio, una anécdota que le voy a contar ahora. Los historiadores todos están con texto, o sea, conocen esa anécdota de Duarte en su principio, en sus orígenes, en su juventud. Cuando iba a tomar el bote, debía llevar su pasaporte, pero resulta que en el proceso de la ocupación haitiana, los pasaportes que se expedían en el país eran haitianos. Y entonces el capitán le pregunta a Duarte que qué nacionalidad es él. Y Duarte le dice dominicano. Con mucha energía, con mucha hidalguía, Duarte le responde:
yo soy dominicano, pero el pasaporte que estaba mirando el capitán era un pasaporte haitiano. Entonces, a Duarte ese episodio lo marcó, porque presentarse a un bote, a un capitán de un bote que lo llevaría a Europa con un pasaporte haitiano, ese fue un acontecimiento para Duarte que lo dejó marcado para toda la vida. Él tenía prácticamente tener que admitir que era haitiano, no siendo haitiano, era difícil para el patricio. Y entonces, luego en Europa, conoció a esos pensadores ilustrados, precisamente del movimiento de la Ilustración, que fueron los que forjaron en su ideal, en su ideología, los que contribuyeron a su ideario. Esos enciclopedistas fueron Diderot, Davanlur, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu fundamentalmente, y Mebly, y todos esos enciclopedistas franceses que fueron los que originaron ese pensamiento político avanzado de Europa, fue el que originó la famosa Revolución Francesa de 1789, que fue una de las primeras revoluciones que se hicieron contra la esclavitud. Ahí estaba la toma de la Bastilla, y entonces esa toma de la Bastilla se hizo o la hicieron los políticos de aquella época, y ahí estaban los prisioneros de aquellos años. Y entonces esos prisioneros encendieron en fuego la fortaleza de la Bastilla en Francia, y a partir de ahí comenzó la Gran Revolución Francesa, que fue el foco que motivó a las revoluciones posteriores. Primero, ustedes saben que en 1776 se hizo la Revolución norteamericana, pero la revolución que más influencia generó en nuestros países fue la Gran Revolución Francesa, que motivó también la Revolución Haitiana, que fue la primera de América Latina. Y entonces eso sirvió como ejemplo de que nosotros podíamos vivir en libertad, que teníamos una soberanía propia y que teníamos una independencia de toda potencia extranjera, como decía nuestro patricio. Y entonces ese ideario de Duarte, esas ideas renovadoras que abolieron la esclavitud, fue la que prendieron en Duarte el pensamiento nacionalista, el pensamiento independentista que nos legó. Y entonces cuando llega de regreso, forma y viene con la idea de formar la Trinitaria y otras instituciones clandestinas para entonces. Y ahí hemos dicho siempre que fue que luego de formar la Trinitaria comienzan las actividades independentistas que luego iban a dar al traste con el proceso de la independencia nacional en la práctica, que de ahí mandó a Sánchez, a Mella, a Haití. Ellos tuvieron que enrolarse en el ejército haitiano. Había un ejército haitiano, y para conocer las estrategias y además lograr vinculación de los sectores independentistas de Haití y que luchaban contra el poder de los haitianos, entonces tenía Duarte que inmiscuirse como estratega, como una forma estratégica de vincularse al gobierno, a las autoridades, a los haitianos. Y entonces, ustedes saben que a partir de entonces, Duarte era comandante
del ejército haitiano, también los demás trinitarios, una gran cantidad de ellos. Y entonces se asociaron a ese movimiento que quería, ese movimiento militar y político haitiano que quería liberarse del gobierno haitiano. Así es. Entonces, hablando un poquito de la batalla del 19 y el 30 de marzo. Que para hablar de esas batallas tenemos que conocer lo que pasó. Exacto. Sí. Entonces, viene ahí las actividades que inician la independencia nacional, que comienza con el trabucazo en la Puerta de la Misericordia y la proclamación en la Puerta del Conde. Entonces, esas fueron las actividades, digamos, inducivas, digamos, antes de la lucha por la independencia. La lucha inició ahí, pero eso no era una batalla, era una proclamación. Las batallas comienzan entonces con la del 19 de marzo, que la organiza Antonio Duvergé, a quien luego fusiló también el general Santana. Debemos conocer básicamente esas particularidades de nuestra historia, porque mañana ustedes van a ser los profesionales y los técnicos que van a dirigir el país y tienen que conocer aquellas cosas que aparentan minucias, pero que son las que van conformando nuestro acervo histórico y cultural. Ustedes saben lo que es al que organizó la batalla del 19 de marzo, a la que hizo y cosió la bandera de nuestro país, a María Trinidad Sánchez. Santana los fusiló y fusiló a Francisco del Rosario Sánchez. Entonces, siempre hemos estado en desacuerdo en que esos personajes funestos de nuestra historia acompañen en el panteón nacional a nuestros padres fundadores. No es posible que hoy, a tantos años y a tanta sangre de nuestra independencia nacional, estén ahí los restos de nuestros próceres, de nuestros independentistas, juntos con los verdugos. No es posible. Y la batalla del 19 de marzo prácticamente fue organizada. Esas estrategias que se usaron en la batalla del 19 de marzo en Azua, Santana llegó, el día que Santana llegó para participar en la batalla del 19 de marzo, ya Duvergé y Soñé Nolasco habían organizado todas las estrategias que eran necesarias, esa guerra de guerrilla, esas escaramuzas, esas actividades propias de los guerreros, de los ganadores, de los vencedores, fueron organizadas precisamente por aquella persona que Santana fusiló. Entonces, esa batalla para nosotros, aunque los historiadores, una parte de los historiadores se la atribuyen a Santana, el héroe casi, no vamos a decir anónimo, sino que algunos historiadores desconocen, fue Antonio Duvergé. Y ese Duvergé, Santana como que se sentía que ese señor, que ese general Duvergé le hacía sombra, sentía algún celo, y entonces se aprovechó y de cualquier cosita y lo fusiló en el cementerio de mi pueblo natal y el pueblo natal también de Duvergé, el Ceibo.
en la pared del cementerio del Ceibo, fue ametrallado, fusilado y pateado por Santana, el general Antonio Duvalier, después de haber participado y colaborado no solo en una, en varias de las grandes batallas por nuestra independencia. Fueron como 20 y algo, como usted dijo. Sí. Aquí mucha gente va a sorprender, pero es que a Eladio hay que dejarlo fluir. A Eladio Sí. no se le puede interrumpir, pues así es que él No, fluye. pero aquí escuchando el audio me di cuenta que él viene de tierra de forjadores, del Ceibo. Así es. Eladio viene de esa... Precisamente yo veía, cuando pequeño, como ustedes, veía la casa de Santana. Un hermano, el hermano mayor, fue que un día me dice, pero íbamos caminando hacia el Ceibo en unos burritos y un caballo que íbamos, y veíamos esas casas viejas, antiguas, y por una rejita observábamos los trastes, los bienes que quedaban de Pedro Santana. Y ayer, hace unos días, me encontré con Fiquín, que era el dirigente de una ONG en nuestro Ceibo, que trasladó las camas y algunos bienes de Pedro Santana que estaban ahí en el Prado, que colinda con la propiedad de mi casa, y estos bienes estaban ahí todavía, aunque muy viejos, muy maltratados, ustedes saben, de aquella época a esta época. Y entonces ese Fiquín, Francisco Vázquez se llama, Hace 200. y lo llevó al Museo de Historia y Geografía. Y ahí ustedes pueden ver lo que era la cama donde dormía Pedro Santana en su casa, donde iba muchas veces de retiro. Cada vez que salía del poder se iba al famoso Prado. Profesor, la batalla del 19 de marzo fue en Asua de Compostela. Así es. Y la del 30 en Santiago. De los Caballeros, provincias diferentes. La independencia se fue logrando, como dijimos anteriormente, batalla tras batalla. Así es. ¿Cómo se dio exactamente la batalla del 30 de marzo de 1844? Ustedes pueden ver que de 19 al 30 lo que hay son una diferencia de días. De modo que la invasión haitiana, que ustedes saben que entraron por 3 francos, uno venía rumbo por Asua, otro venía por Puerto Plata y el otro venía por Santiago, algo así. Y entonces, al mando de cada una de esas tropas haitianas venían generales. Pero ¿por qué venían y a qué venían y por qué participaron esos generales que venían desde Haití a ocupar nuestro territorio? Juan Bosch y algunos historiadores han expresado que los motivos por los que venían esos generales haitianos a nuestro territorio era para repartirse entre los generales y los oficiales haitianos las tierras de la parte este de la isla, de nuestra isla y de nuestro país, fundamentalmente. Ustedes saben que la parte que corresponde hoy a Haití, tiene muy poco territorio, sí, y hay una gran cantidad de esos territorios que está, digamos, erosionado. No puede producir porque los haitianos en la época de la esclavitud, en la época del desarrollo de la industria azucarera, empeñados en el desarrollo de esa industria, que erosionaron los suelos, cortaron todos los árboles, erosionaron los suelos y ya no pueden producir nada. Es que son dañinos. Y entonces en la revolución haitiana quemaron los ingenios,
quemaron las industrias, eran personas digamos, muy aguerridos, muy poco organizados, tenían un pensamiento muy lejos de la realidad, y entonces quemaron todas las industrias que les podían servir de base para el desarrollo, porque nosotros en la parte este de la isla teníamos algunos ingenios, pero también teníamos hatos ganaderos y teníamos algunas plantaciones agrícolas y las actividades de comercio. Esas actividades, el desarrollo de esas actividades de comercio fue la que generó la pequeña burguesía dominicana, según la composición social de don Juan Bosch. Ese escrito, ese libro de Juan Bosch, es un libro que invitamos a que ustedes le den seguimiento, porque en esa composición social dominicana se analiza, Juan Bosch analiza mucho de las raíces históricas de nuestra formación cultural, de nuestro desarrollo histórico. En eso, ustedes saben que la participación de Santa Anna viene por el grupo de los ateros, pero la participación de Duarte viene por el grupo de la pequeña burguesía. Ustedes saben que los padres de Duarte eran comerciantes, y en función de los intereses de cada sector es que se actúa. Duarte actuó como propulsor de la pequeña burguesía que nacía en aquel tiempo. La dominicanidad, ustedes saben que los ateros era un sector atrasado en cuanto a la tecnología y en cuanto a la formación técnica de ese sector. Un atero era una estructura propia de la colonia en sí. Era una actividad rudimentaria. Todavía el país tiene muchos hatos. Aquí está la provincia de Hato-Mayor, que era, el nombre se origina porque era el hato mayor del rey. También tenemos acá cerca Hato Nuevo. Sí. Y también tenemos Hato Viejo de Yamasá. El Hato Nuevo está por acá por Mano Guayabo. Por ahí hay algunas edificaciones, algunos edificios que han creado y unas urbanizaciones nuevas, pero eso está un poquito alejado de la ciudad. Sí. Hay otro hato mayor por allá, por el Cibao, y hay una serie de hatos, pero es una estructura que correspondía a la vieja estructura de la colonia española. Ya el comercio, la producción agrícola es un poco más avanzada, ya se organiza mejor la comercialización y la industrialización del tabaco, de la industrialización de los productos que exportábamos, y entonces la comercialización es lo que origina las actividades de la pequeña burguesía, que va creciendo y va formándose hasta que va desarrollándose y sirve de pilares de desarrollo industrial, comercial de nuestro país. Profesor, tanto el 19 como el 30 de marzo en las batallas, hubieron muchas bajas de dominicanos. Sí, en la batalla del 30 de marzo, ahí está Inver, el general José María Inver, pero también están Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez, que participaron activamente en esa batalla. También estuvo ahí el hermano de Pedro Santana, y muchos, Valerio, y muchos generales, muchos hombres que participaron directamente en esa lucha. Pero también está la gran masa
del pueblo dominicano. Para que esas batallas fueran exitosas, hubo que hacer colaboraciones. Ustedes recuerdan que Duarte puso sus bienes a disposición de los trinitarios. Sí. También muchos bienes por la patria. Muchos de los hacendados, muchos de los comerciantes de Santiago, la gente que tenía y manejaba riquezas, muchos de ellos pusieron gran parte de sus bienes al servicio de los trinitarios, de los luchadores, de los forjadores de nuestra dominicanidad. Y entonces esas personas que eran ciudadanos comunes de esas diferentes comunidades, hay que agradecerle, hay que reconocerle que pusieron sus intereses personales por encima de o al servicio de la patria. Sí, así es. Pusieron su legado personal al servicio, al servicio de la patria. Eso para nosotros tiene un valor muy significativo. Eso tiene un valor equivalente a los bienes del país. Maestro, según estuve leyendo, la batalla del 30 de marzo duró alrededor de 5 horas. Y luego, ya que los haitianos se dieron cuenta de cómo iba, de que estaban perdiendo, ellos pidieron una tregua para poder recoger sus muertos. Gracias a los fuertes Dios, patria y libertad, que fueron 3 fuertes que sirvieron de base para desarrollar esas batallas. Y al mando de cada uno de esos fuertes estaba uno de esos próceres de nuestra independencia. Entonces, esa batalla, que fue una batalla decisiva, porque ahí fue lo que los haitianos pidieron tregua para recoger los heridos, los muertos y sus pertenencias. Se le dio una tregua y arrancaron para su territorio, pero no sin antes dejar algunas atrocidades a su salida. Siempre en las batallas, cuando ustedes saben que hay cosas que se le van de control a los dirigentes, y salieron despavoridos, haciendo desórdenes, pero salieron derrotados por las huestes, por los soldados nuestros que no escatimaron esfuerzo y destreza. Ahí conocimos la guerra de guerrilla, que fue implementada originalmente por un aborigen. Sí. La guerra de guerrilla se la debemos al cacique Enriquillo. Sí. Y esa guerra de guerrilla se la hacía Enriquillo a los españoles. Pero quien la implementó por primera vez fue Máximo Gómez en la batalla por la independencia de Cuba, sí, junto con José Martí. Y por eso ustedes ven que José Martí vino a la casa de Máximo Gómez a buscarlo, a pedir su ayuda, su colaboración para luchar por la independencia de Cuba, y allí murió. Junto con Martí murió luego de la batalla de Dos Ríos. Martí murió en Dos Ríos, en una de las batallas de la independencia de Cuba. Profesor, hay una persona que no podemos dejar de mencionar, y es Juana Trinidad, mejor conocida como Juana Saltitopa o la Coronela, que sirvió como un apoyo fundamental para los dominicanos en esa batalla. Bueno, Juana Saltitopa, aquí hay una calle que honra su nombre. Claro. Sí. De Juana Saltitopa era una guerrera, al igual que María Trinidad Sánchez, que Mamá Tingó, que muchas dominicanas, muchas mujeres forjadoras, que forjaron
nuestra independencia con su sangre. María Trinidad Sánchez, ustedes saben que tuvo una frase muy fuerte a la hora de morir. Dijo que envolvieran su parte le pusieran el vestido más largo para que a la hora de caer no le vieran su cuerpo. Oiga, y que la envolvieran con la bandera nacional. Eso era muy fuerte, Sí. porque a la hora de usted morir, usted no pide tantas cosas. No. También este hombre, Duverger, fue muy enérgico a la hora de morir. Me cuenta un amigo que yo le invito a compartir un artículo que yo compartí del compañero y amigo, compañero de estudio, Farid Curi de Atomayor. Es un historiador, yo le llamo historiador, pero es un estudioso de la política dominicana y hace mucho esfuerzo por dar a conocer la historia dominicana, y fue compañero de la secundaria nuestro. Es un defensor de nuestra soberanía, y él escribió un artículo en el que yo le estoy diciendo que narra la forma en que Santana fusiló a Antonio Duverger en la pared del cementerio de nuestro Seibo. Farid prácticamente es ceibano, porque Farid es de Atomayor, pero cuando Farid nació en Atomayor, Atomayor era común del Seibo. Atomayor viene siendo provincia a partir de 1983-84, cuando el gobierno de Salvador, creo que fue Salvador Jorge Blanco, que hizo provincia a la común de Atomayor. Era un municipio de Atomayor, del Seibo. Atomayor era un municipio del Seibo, y a partir de ese decreto fue elevado a la categoría de provincia, que fue también un decreto hijo de una decisión constitucional. Ustedes saben que la Constitución establece la cantidad de provincias que tiene el país. Sí. Y entonces, para elevar una categoría de municipio a provincia, hay que ver siempre la Constitución. ¿Qué otra? No, ya para ir cerrando. Así es. Bueno, quiero que aproveche este espacio para darle a conocer a los jóvenes de ¿qué usted piensa de que deberían estudiar más sobre su historia, de conocer Una más motivación. y de ponerle un poco más de empeño a saber de dónde viene la sangre que se derramó para conseguir esta libertad que tenemos ahora mismo? Bueno, ustedes saben que la base de la educación de los jóvenes, de ustedes los jóvenes, es la formación técnica, la formación política, su formación profesional. Y dependiendo del interés, recuerden el lema que yo tengo: el esfuerzo disciplinado garantiza la superación. Así es. Esa frase encierra todas las actividades que ustedes deben desarrollar. Ese esfuerzo que ustedes pueden hacer, tienen que hacerlo con esmero, con entusiasmo, con gallardía, con ilusión, porque ese esfuerzo que ustedes hacen es el que va a garantizar el futuro no solo de ustedes, sino el futuro de su familia. Y de los dependientes de nosotros. Y con el futuro de la familia de cada uno de ustedes también estará garantizado el futuro del país, de la sociedad en sentido general y del mundo.
porque recuerden que nosotros no somos partes aisladas. Integramos, somos ciudadanos del mundo. Recuerden que fundamentalmente somos ciudadanos del mundo. Y en ese sentido, el modelo de educación debemos ser críticos. Yo como maestro soy crítico del modelo educativo que llevamos. Debemos formar, y esa es la filosofía del modelo actual. Estamos formando ciudadanos del mundo, formados con una competencia que pueda servir para que seamos buenos ciudadanos a nivel mundial. Porque de aquí muchos de nosotros han emigrado. Ha emigrado tanto a Europa como a Estados Unidos, a Asia, a América, a la misma Rusia. Y entonces vamos a tener una actitud, digamos, progresista en todos los países y en todas las sociedades donde lleguemos. Vamos a tener el mismo concepto de ciudadanía que hemos recibido de nuestros padres, que nuestros padres fueron los que forjaron el concepto de buenos ciudadanos. En general, los ciudadanos dominicanos somos buenos, aunque hay excepciones, pero en sentido general, todos los ciudadanos del país somos excelentes, somos buenos. ¿Y tus estudiantes entran en ese renglón? Correcto, también. La mayoría de mis estudiantes son buenos, excelentes, aunque hay excepciones que tenemos que corregir, porque para eso es que estamos, para ir adecuando esa inconducta a buena, a regular y a excelente. Así es, profesor. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, SEAFAM01 en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y en YouTube como SEAFAM. Déjenos en la caja de comentarios qué tema ustedes quieren que tratemos acá en Del Negro al Blanco, y si quieren que volvamos a traer al maestro Eladio, cómo no. Si tienen alguna pregunta adicional, cualquiera. Sí, déjenos en la caja de comentarios las preguntas que tengan, las dudas, y traeremos al profesor en una próxima emisión para responderle todas esas dudas. Ya ustedes saben, mi gente, esto fue Del Negro al Blanco. Adiós. Gracias a ustedes por permitirme colaborar con ustedes.